Eleanor Sullivan se quedó paralizada en el porche de su casa, la taza de café de la mañana se le resbaló de los dedos artríticos y se rompió contra el cemento. En medio de Maple Street, un enorme pastor alemán yacía desplomado, con la pata delantera grotescamente hinchada hasta alcanzar el triple de su tamaño normal, un horrible globo de carne enferma que no debería existir en ningún ser vivo. El gemido desesperado del perro atravesó el aire matutino de Texas como un cuchillo. La señora Henderson, al otro lado de la calle, dejó caer la manguera del jardín, inundando sus preciadas rosas mientras tropezaba hacia atrás. El camión del cartero se detuvo con un chirrido, y las cartas se esparcieron como nieve sobre el asfalto. La mente de Eleanor se remontó al funeral de Frank, 3 meses atrás, y a cómo le había prometido a su ataúd que nunca más volvería a dar la espalda al sufrimiento. Los enormes ojos ámbar del perro se encontraron con los suyos, suplicantes con la misma desesperación agotada que veía en el espejo cada mañana. «No mientras yo esté aquí», susurró, con los pies descalzos ya moviéndose hacia la calle. ¿Quién había abandonado a esta magnífica criatura para que muriera sola? ¿Y cuánto tiempo les quedaba? Deja un me gusta y comparte tus opiniones en los comentarios, junto con la ciudad desde la que nos ves ahora. Continuemos con la historia. Eleanor May Sullivan siempre había creído que las casas vacías resonaban de forma diferente a las que estaban llenas. 3 meses después del funeral de Frank, siempre había creído que las casas vacías resonaban de forma diferente a las que estaban llenas. 3 meses después del funeral de Frank, la casa colonial de 4 dormitorios de Maple Street parecía una caverna, cada habitación un monumento a 50 años de matrimonio ahora reducidos al silencio y a motas de polvo que bailaban a la luz del sol de la tarde. A sus 72 años, se movía por el espacio como un fantasma que rondaba su propia vida, preparando 2 tazas de café cada mañana y olvidando durante esos primeros y preciosos segundos que Frank ya no necesitaría la suya. Las llamadas telefónicas de sus hijos se habían vuelto tan predecibles como el amanecer. Michael, el mayor, de 45 años, llamaba todos los martes desde su bufete de abogados en Dallas con el mismo tono preocupado que había utilizado su padre al hablar de casos problemáticos. «Mamá, la casa es demasiado grande. Deberías plantearte ir a una residencia asistida». Sarah, 2 años más joven y profesora de 3er grado en Houston, prefería las llamadas de fin de semana llenas de sugerencias amables sobre reducir el tamaño de la casa, mudarse más cerca de la familia y aceptar que este capítulo de independencia estaba llegando a su fin. Eleanor había pasado 40 años como enfermera titulada en el Millbrook General, recorriendo los pasillos del hospital que olían a antiséptico y esperanza, cogiendo de la mano a pacientes asustados, mientras Frank protegía las calles como sargento de policía. Juntos habían salvado vidas, cada uno a su manera, y cada noche volvían a casa para compartir historias del mundo roto que habían ayudado a reparar. Ahora, con la pensión de Frank y sus modestos ahorros, que sumaban un total de $127,000, más su póliza de seguro de vida, todo el mundo daba por sentado que debía retirarse a una cómoda previsibilidad. Pero Eleanor había aprendido algo en 4 décadas de enfermería que sus hijos no entendían. El propósito no era algo de lo que te jubilabas. Era algo que te encontraba cuando más lo necesitabas. El barrio había cambiado con los años. Las familias jóvenes habían sustituido a los jubilados. Las risas de sus hijos llenaban los jardines donde Eleanor solía organizar fiestas vecinales. Conocía cada grieta de la acera, cada roble que Frank había ayudado a plantar, cada porche donde los vecinos solían reunirse para charlar por las tardes. La señora Henderson seguía viviendo al otro lado de la calle, cuidando sus rosas con la dedicación de una mujer que entendía que las cosas bellas requerían atención diaria. Los Peterson, sus vecinos, le llevaban guisos 2 veces por semana, con su amabilidad envuelta en papel de aluminio y miradas preocupadas. La presencia de Frank permanecía en todas partes. Sus gafas de lectura en la encimera de la cocina, su taza favorita manchada de café en el escurridor de platos, su uniforme colgado en el fondo del armario como un santuario al servicio. Eleanor había empezado a hablar con él durante las tranquilas horas de la tarde, poniéndole al día de los cotilleos del barrio y de la vida de los niños, como si él estuviera simplemente en la habitación de al lado. Los médicos lo llamaban una parte normal del proceso de duelo. Eleanor lo llamaba continuar una conversación que la muerte había interrumpido bruscamente. Ella había estado caminando hacia el buzón ese martes por la mañana con su bata rosa, la misma rutina que había seguido durante 3 meses, cuando el universo decidió recordarle que algunas interrupciones eran intervenciones divinas.
La visión de aquel enorme pastor alemán derrumbado en la calle, con la pata grotescamente hinchada por la enfermedad, había despertado en Eleanor algo que temía que hubiera quedado enterrado con Frank. La inquebrantable convicción de que huir del sufrimiento nunca era una opción. Meter a un pastor alemán de 85 libras en el asiento trasero de un Honda Civic requería el tipo de determinación que Eleanor no había reunido desde la última estancia de Frank en el hospital. El perro, al que ya había empezado a considerar como un ser vivo en lugar de una cosa, gemía con cada movimiento, arrastrando inútilmente su pata grotescamente hinchada, mientras ella lo llevaba a medias y lo convencía a medias para que entrara en el coche. La señora Henderson apareció a su lado con una toalla de playa y juntas lograron improvisar una camilla con la que lo acomodaron en el asiento trasero. ¿Estás segura de esto, Ellie?, preguntó la señora Henderson, con su mano curtida aún agarrada a la puerta del coche. Esa pata tiene un aspecto, bueno, tiene un aspecto terrible. A Eleanor le temblaban las manos mientras buscaba las llaves. Frank siempre decía que se mide a una persona por lo que hace cuando nadie la ve. Bueno, ahora Dios la está viendo. El trayecto hasta la clínica veterinaria Millbrook duró 12 minutos que parecieron horas. A través del espejo retrovisor, Eleanor observó la respiración entrecortada del perro, cuyos ojos ámbar reflejaban un dolor tan profundo que le oprimía el pecho. Él confiaba en ella lo suficiente como para dejar que le ayudara. Lo menos que podía hacer era no dejar que muriera bajo su cuidado. La doctora Isabella Martínez les recibió en la entrada de urgencias, con su cabello oscuro recogido en una coleta y la bata ya manchada de sangre de una operación anterior. Eleanor había oído hablar de la joven veterinaria, hija de inmigrantes mexicanos, que se había pagado los estudios de veterinaria trabajando y era conocida por aceptar casos que otros médicos no querían tratar. Lo que Eleanor no esperaba era que la expresión de la Dra. Martínez pasara de la preocupación profesional a algo más profundo cuando vio al perro. «Dios mío», susurró la Dra. Martínez, y luego se contuvo. «Lo siento, Sra. Sullivan. Es solo que, en 15 años de práctica, nunca había visto un osteosarcoma tan avanzado en un animal vivo». La sala de exploración olía a desinfectante y miedo. Eleanor sujetó la cabeza del perro mientras la Dra. Martínez trabajaba, con manos suaves pero minuciosas, catalogando las heridas visibles y ocultas. La pata hinchada era solo el principio. La desnutrición había excavado huecos en la cara del perro. Sus costillas se marcaban bajo el pelaje apagado, y lo peor de todo era que se estremecía cada vez que la Dra. Martínez alzaba la voz por encima de un susurro. «No es solo cáncer», dijo la Dra. Martínez, con la voz tensa por la ira contenida. «Mire estas cicatrices en sus cuartos traseros. Son de golpes, recientes». Señaló unas marcas descoloridas en la espalda del perro. «Y estas son más antiguas. Este animal ha sido maltratado sistemáticamente». La formación de enfermera de Eleanor se activó automáticamente. «¿Cuánto tiempo le queda?» «Sin cirugía, 2 semanas, quizá menos. El tumor está presionando los vasos sanguíneos principales». «¿Pero la Sra. Sullivan?» La Dra. Martínez hizo una pausa, claramente luchando por saber cómo continuar. «Incluso con cirugía, estamos hablando de la amputación de toda la pata delantera. El cáncer ha invadido la articulación del hombro». «¿Y el coste?» «¿Cuánto?» $12,000 por la amputación, otros 8.000 por la quimioterapia posterior y, aún así, dado lo avanzado que está, podría tener un año bueno y Frank había ahorrado». Miró al perro, que de alguna manera había conseguido apoyar su enorme cabeza contra su muslo, con la respiración finalmente estable por primera vez desde que lo había encontrado. Su teléfono vibró. El nombre de Michael apareció en la pantalla. «Mamá, ¿dónde estás?» La señora Henderson llamó y dijo que recogiste un perro callejero. Tienes que llevarlo a la perrera inmediatamente. Eleanor salió al pasillo y bajó la voz. «Se llama Rex. He decidido quedármelo». «¿Qué has decidido, mamá?» «No puedes adoptar animales al azar. Tienes 72 años, vives sola y, francamente, tras la muerte de papá, todos estamos preocupados por tu juicio». «¿Mi juicio?» La voz de Eleanor se elevó a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma. «Francamente, tras la muerte de papá, todos estábamos preocupados por tu juicio». «¿Mi juicio?» Eleanor alzó la voz a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma. «Yo tomaba decisiones de vida o muerte cuando tú aún estabas aprendiendo a atarte los zapatos, Michael.
Eso era diferente. Ese era tu trabajo. Esto es una especie de reacción ante el dolor. Tienes que ser práctica. Eleanor miró hacia atrás a través de la ventana de la sala de exploración. Rex había levantado la cabeza y la miraba con esos inteligentes ojos ámbar con una expresión que le recordaba a Frank durante sus últimos días, sin pedir milagros, solo pidiendo que no lo abandonaran. Tu padre y yo hemos salvado vidas durante 40 años, dijo en voz baja. No voy a dejar de hacerlo ahora. Colgó antes de que Michael pudiera responder y volvió a la sala de exploración. La doctora Martínez estaba rellenando unos papeles, con una expresión cuidadosamente neutra. Doctora, si quisiera programar esa operación, ¿cuándo podríamos hacerla? Doctora. Martínez levantó la vista, con una mirada de sorpresa en su rostro. Señora Sullivan, ¿ha oído lo que le he dicho sobre el coste y el pronóstico? Eleanor se sentó junto a Rex y sus dedos artríticos encontraron el punto blando detrás de sus orejas. Por primera vez desde que lo había encontrado, su cola logró un débil movimiento. Lo he oído perfectamente. $20,000 por un año de vida. Eso supone unos $55 al día. Levantó la vista hacia Dra. Martínez, doctora. ¿Cuál es el valor de un solo día de vida sin dolor? Las radiografías contaban una historia que hizo palidecer el rostro de la Dra. Martínez. Eleanor se situó junto a la caja de visualización, iluminada, y sus 40 años de experiencia como enfermera le permitieron reconocer la masa blanca fantasmal que había consumido la articulación del hombro de Rex como una nube malévola. El tumor no solo era grande, sino también agresivo, extendiendo sus tentáculos hacia el tejido circundante con el hambre implacable del cáncer sin control. Sarah Sullivan, dijo el doctor Martínez, con voz cuidadosamente mesurada. Tengo que ser completamente sincero con usted. Esto es peor de lo que pensaba inicialmente. El osteosarcoma ha invadido todo el complejo del hombro. Ya no se trata solo de amputar la pierna. Tenemos que extirpar la pierna por el omóplato y una parte de la pared torácica. La mano de Eleanor buscó automáticamente la cabeza de Rex. Él había estado tumbado tranquilamente en la mesa de exploración, pero al sentir su contacto, sus orejas se levantaron con una alerta que le partió el corazón. Incluso con dolor, intentaba ser fuerte por ella. ¿Qué significa eso para su recuperación? Solo la cirugía durará entre 6 y 8 horas. La recuperación podría durar entre 4 y 6 semanas. ¿Y el coste? El doctor Martínez dudó. Estamos hablando de un mínimo de $18,000, posiblemente $25,000 si surgen complicaciones, más la quimioterapia posterior. Las cifras golpearon a Eleanor como un jarro de agua fría. $25,000. Casi el 20% de sus ahorros totales. Pensó en la voz de Michael al teléfono, en sus preocupaciones sobre su futuro cuidado, sobre lo que pasaría si enfermara. Pensó en las amables advertencias de Sarah sobre ser práctica. Entonces miró a los ojos de Rex y vio a Frank. No literalmente, por supuesto, pero sí esa misma dignidad tranquila ante el dolor, esa misma confianza en que las personas que lo querían tomarían la decisión correcta, incluso cuando fuera difícil. Frank había afrontado su último infarto con esa misma expresión, apretándole la mano en la ambulancia como si quisiera decir, pase lo que pase, lo hemos hecho juntos. Programe la cirugía, dijo Eleanor. El doctor Martínez parpadeó. Sarah Sullivan, creo que no comprende el alcance total de la situación. Lo entiendo perfectamente. Programe la cirugía para mañana por la mañana. El trayecto a casa transcurrió entre una serie de llamadas telefónicas que Eleanor se negó a contestar. Rex yacía en el asiento trasero, durmiendo por fin plácidamente por primera vez desde que ella lo había encontrado, con una respiración profunda y regular. Lo había dejado con el doctor Martínez para que lo mantuviera en observación durante la noche y le administrara analgésicos, pero no sin antes pasar una hora sentada a su lado, leyéndole en voz alta el periódico, tal y como solía hacer con Frank durante sus estancias en el hospital. Leyéndole en voz alta el periódico, tal y como solía hacer con Frank durante sus estancias en el hospital. Cuando Eleanor llegó a la entrada de su casa, los coches de sus 2 hijos ya estaban allí. Michael estaba de pie en el porche delantero, como un abogado preparándose para ir al juzgado, con el traje aún impecable a pesar de las 3 horas de viaje desde Dallas. Sarah estaba sentada en el columpio del porche, con la paciencia de maestra claramente al límite. Ambos empezaron a hablar en cuanto Eleanor salió del coche. «Mamá, tenemos que hablar», comenzó Michael.
Esto ha ido demasiado lejos, añadió Sarah. Eleanor pasó junto a ellos y abrió la puerta principal. Entrad si queréis hablar. No entréis si queréis un sermón. En la sala de estar, rodeados por 50 años de fotos familiares y la silla de lectura de Frank, que aún conservaba la huella de su cuerpo, la conversación comenzó con toda la delicadeza de una endodoncia. «Mamá», dijo Michael, sacando una carpeta con documentos, «he hecho los cálculos. $25.000 por un perro que puede que viva un año, esos son $68 al día. ¿Te das cuenta de lo irresponsable que es?» Eleanor se sentó en su sillón, el sillón de Frank ahora le parecía extraño sin él, y juntó las manos en su regazo. «Entiendo perfectamente las matemáticas, Michael. También entiendo que tu padre gastó $200 al día durante el último mes de su vida en ese hospital, y nadie dijo que eso fuera irresponsable». «Eso era diferente», dijo Sarah, con voz suave pero firme. «Papá era tu marido. Este es un perro callejero, se llama Rex, está bien. Rex no es una persona, mamá. No es papá. Y esto no va a traer a papá de vuelta». Las palabras flotaban en el aire como el humo de un incendio en una casa. Eleanor sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No era su corazón, sino algo más duro y permanente. El sonido de un puente ardiendo. «¿Crees que esto tiene que ver con tu padre? ¿No es así?» Michael se inclinó hacia adelante, con su instinto de abogado intuyendo una oportunidad. «Mamá, has estado luchando desde que papá murió. Todos lo hemos estado, pero gastar los ahorros de toda tu vida en un animal moribundo no es sanar. Es autodestrucción». Eleanor se levantó lentamente, con sus rodillas artríticas protestando. Caminó hacia la repisa de la chimenea, donde la condecoración policial de Frank descansaba junto a su foto de boda. Eleanor se levantó lentamente, con sus rodillas artríticas protestando. Se acercó a la repisa de la chimenea, donde la condecoración policial de Frank descansaba junto a su foto de boda. En esa foto tenían 49 años, y ambos aún creían que tendrían toda la vida por delante. «Déjame decirte de qué se trata esto», dijo ella, sin darse la vuelta. «Se trata de sentarse en esta casa durante 3 meses viendo cómo el polvo se posa sobre las superficies que tu padre solía tocar. Se trata de poner 2 tazas de café cada mañana y recordar cada vez que una de ellas permanecerá llena. Se trata de pasear por Walmart y ver sus cereales favoritos y comprarlos de todos modos, porque durante 30 segundos olvidé que ya no volverá a desayunar». Se volvió hacia sus hijos. Ambos se habían quedado muy callados. Se trata de descubrir que cuando pasas 40 años, siendo la mitad de algo, la otra mitad no sabe cómo existir sola. Y luego encontrar una criatura tan rota como yo y darme cuenta de que tal vez las cosas rotas pueden ayudarse mutuamente a sanar. «¿Mamá?» La voz de Sarah era ahora suave, insegura. «Rex ha sido golpeado y abandonado y dejado morir en agonía. Debería odiar a los humanos. Debería morder y gruñir y negarse a confiar en nadie nunca más. Pero cuando me senté con él hoy, puso su cabeza en mi regazo y cerró los ojos como si por fin se sintiera a salvo. Ese perro tiene más fe en el amor que la que ustedes dos me están mostrando ahora mismo». Michael carraspeó. «No estamos tratando de hacerte daño, estamos tratando de protegerte». ¿De qué? ¿De preocuparte demasiado? ¿De creer que el amor vale más que la seguridad? Eleanor se sentó de nuevo, de repente agotada. «Tu padre y yo salvamos vidas durante 40 años. Sacamos a personas del borde de la muerte, les tomamos la mano mientras morían, consolamos a familias que lo habían perdido todo. Nunca preguntamos si era financieramente responsable». La habitación quedó en silencio, salvo por el tic-tac del reloj de pie de Frank. «La cirugía es mañana por la mañana», dijo Eleanor finalmente. «Me gustaría que ambos estuvieran allí, no para discutir mi decisión, sino para apoyarla, para apoyarme a mí». Sarah miró a Michael, y entre ellos se produjo una silenciosa comunicación entre hermanos. «¿Y si no podemos hacerlo?», preguntó Michael. Eleanor sintió que ese puente terminaba de quemarse y que las cenizas se posaban en su pecho. «Entonces haré lo que he hecho durante 3 meses. Me encargaré yo sola». Después de que se marcharan, Michael, con promesas frustradas de pensarlo, y Sarah, con lágrimas que intentó ocultar. Eleanor se sentó en la silla de Frank y llamó a la clínica veterinaria. «Doctor Martínez, soy Eleanor Sullivan. Quiero adelantar la operación de Rex a primera hora de mañana y, doctor, pase lo que pase, quiero estar allí cuando despierte». La llamada llegó a las 11:30 de esa noche, sacando a Eleanor del primer sueño profundo que había logrado desde que encontró a Rex.
Una voz masculina desconocida, ligeramente arrastrada, atravesó la oscuridad de su dormitorio. «He oído que has encontrado a mi perro». Eleanor se incorporó, alerta al instante. «¿Quién es?» «Me llamo Marcus. Marcus Bradley. Y tienes algo que me pertenece». La amenaza en su voz hizo que Eleanor apretara con fuerza el teléfono. «Si te refieres a Rex, ya no es de tu propiedad. No después de lo que le hiciste». Una risa burlona. «Señora, usted no sabe nada de lo que hice o dejé de hacer. Ese perro es mío, lo compré y lo pagué. Tienes 24 horas para devolverlo o llamaré a la policía. Adelante, llámalos. Quizás les interese hablar sobre cargos por maltrato animal». La línea se cortó. Eleanor se sentó en la oscuridad, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. El lado de la cama de Frank estaba más frío de lo habitual, su ausencia se sentía más aguda. Alargó la mano hacia su almohada y respiró el débil aroma de su loción para después de afeitarse, que aún perduraba después de 3 meses. «¿Qué harías tú, Frank?», susurró a la habitación vacía. A la mañana siguiente, el tiempo era inusualmente fresco para ser finales de primavera en Texas. Eleanor llegó a la clínica veterinaria a las 6 de la mañana. 2 horas antes de la cirugía programada de Rex, llevando un termo con café y la vieja camisa del uniforme de policía de Frank. La había encontrado en el fondo de su armario la noche anterior, y algo en la forma en que Rex había respondido a los agentes de policía en el lugar del accidente le sugirió que tal vez encontraría consuelo en los aromas familiares. «Ladra». Martínez la recibió en la sala de preoperatorio, con expresión grave. «Shroa. Sullivan, necesito hablar de algunas complicaciones que han aparecido en los análisis de sangre de Rex realizados durante la noche». La taza de café de Eleanor temblaba entre sus manos. «¿Qué tipo de complicaciones?» «Su función hepática está comprometida, probablemente por una malnutrición prolongada y estrés. Sus riñones también muestran signos de tensión. El riesgo de la anestesia es mayor de lo que calculé inicialmente». «Ladra». Martínez hizo una pausa, claramente luchando por saber cómo continuar. «En conciencia, tengo que decirle que hay muchas posibilidades de que no sobreviva a la cirugía». Las palabras cayeron sobre Eleanor como una manta de plomo. «¿Cuáles son las probabilidades?» «Honestamente, 50-50 en el mejor de los casos, y eso suponiendo que no encontremos complicaciones adicionales una vez que estemos dentro». Eleanor miró a través de la ventana hacia la sala prequirúrgica, donde Rex yacía sobre una mesa acolchada, su enorme cuerpo parecía vulnerable bajo las duras luces fluorescentes. Un técnico le estaba insertando con cuidado una vía intravenosa en la pata delantera, no en la enferma, sino en la fuerte, la que tendría que sostenerlo durante el tiempo que le quedara de vida. «Doctor, si no le operamos, ¿cuánto tiempo le queda? ¿Días? ¿Quizás una semana si le tratamos el dolor de forma agresiva?» Eleanor cerró los ojos, sintiendo el peso de la ausencia de Frank como un dolor físico. En 40 años de matrimonio, habían tomado todas las decisiones importantes juntos, equilibrando las fortalezas de cada uno y compensando los miedos del otro. Ahora ella estaba sola, tomando decisiones que podían salvar o destruir lo primero que le importaba desde el funeral de Frank. «Comience la cirugía». La preparación preoperatoria duró 45 minutos. A Eleanor se le permitió quedarse con Rex hasta que la anestesia hiciera efecto, hablándole con la misma voz suave que había utilizado con los pacientes asustados durante su carrera de enfermería. Le habló de Frank, de su casa en Maple Street, de las ardillas que aterrorizaban los comederos para pájaros de la señora Henderson. Los ojos ámbar de Rex permanecieron fijos en su rostro hasta que los medicamentos lo sumergieron en el sueño, y su enorme cabeza se volvió pesada en sus manos. A las 7:50 a.m., mientras llevaban a Rex al quirófano, el teléfono de Eleanor vibró con un mensaje de texto de Michael. «Mamá, Sara y yo hablamos toda la noche. Vamos en coche. Llegaremos en 3 horas». A las 8:15, mientras el doctor Martínez realizaba la primera incisión, Eleanor estaba rellenando los papeles financieros cuando la puerta principal de la clínica se abrió de golpe. Un hombre de unos 40 años entró tambaleándose, apestando a alcohol y desesperación. Tenía la ropa arrugada, los ojos inyectados en sangre, y las manos le temblaban con ese temblor particular que Eleanor reconocía por sus años de trabajo con casos de adicción. «¿Dónde está mi perro?», exigió, con una voz que resonó en toda la sala de espera. Eleanor se levantó lentamente. Todos los instintos que Frank le había enseñado sobre situaciones peligrosas se activaron de repente.
¿Eres Marcus Bradley? Por supuesto que lo soy. Y tú eres la vieja loca que se llevó a Rex. Dio un paso hacia ella, y Eleanor sintió todo el impacto de su olor a sudor mezclado con cerveza rancia. Quiero que me lo devuelva. Ahora mismo. Rex está en quirófano. Le están amputando la pata debido al cáncer que usted dejó que se extendiera sin control. El rostro de Marcus se contorsionó con una mezcla de rabia y dolor. Usted no lo entiende. No puede entenderlo. Ese perro. Es lo único que me queda. Doctor. El asistente de Martínez, un joven llamado David, apareció desde el pasillo trasero. Señor, voy a tener que pedirle que baje la voz. Tenemos animales en recuperación. Me importan una mierda sus otros animales. Marcus se dio la vuelta, con la coordinación claramente afectada. Un entrometido me robó el perro y ahora ustedes lo están destrozando. Eleanor dio un paso adelante, con su instinto de enfermera por encima de su miedo. De cerca, pudo ver que Marcus no solo estaba borracho, sino que estaba realmente angustiado. Sus manos no solo temblaban por el alcohol, sino por el tipo de trauma profundo que había visto en los veteranos de guerra durante sus primeros días como enfermera. Señor de Bradley, dijo en voz baja, ¿cuándo fue la última vez que comió? La pregunta pareció pillarle desprevenido. Parpadeó, y su agresividad se desvaneció. ¿Qué? Tiene hipoglucemia. Lo veo en su patrón de temblores. ¿Cuándo fue la última vez que comió de verdad? Ayer, quizás anteayer. Su voz perdió parte de su dureza, y la confusión sustituyó a la ira. Eleanor se volvió hacia David. ¿Podría traerle al señor Bradley un zumo de naranja y un sándwich de la sala de descanso? Srara, Sullivan, no creo que, por favor. Mientras David iba a buscar comida de mala gana, Eleanor guió a Marcus hasta una silla en la esquina de la sala de espera. Se dejó caer en ella como una marioneta con los hilos cortados, con la cabeza entre las manos. No lo entiendes, murmuró. Rex era el perro de Frank I. El mundo de Eleanor se tambaleó. ¿Qué ha dicho? Marcus levantó la vista y sus ojos inyectados en sangre se fijaron en ella por primera vez. Frank Sullivan, su marido. Rex fue su compañero canino durante 2 años antes de que Frank se jubilara. Cuando Rex sufrió un trastorno de estrés postraumático por perder a su primer adiestrador en un tiroteo, Frank lo reeducó y le ayudó a volver a confiar en las personas. ¿Se le quebró la voz? Frank me dio a Rex cuando salí de los marines. Su voz se quebró. Frank me dio a Rex cuando salí de los marines, dijo que podríamos ayudarnos mutuamente a sanar. La sala de espera parecía girar alrededor de Eleanor. Frank nunca había mencionado que tuviera un compañero canino, nunca había hablado de reentrenar perros traumatizados, pero, por otra parte, Frank nunca había hablado mucho de las partes más duras de su trabajo policial, prefiriendo protegerla de la oscuridad con la que se encontraba en las calles. Frank nunca me habló de Rex. Frank no te contó muchas cosas, te estaba protegiendo. Marcus aceptó el zumo de naranja que David le trajo, con las manos aún temblorosas mientras bebía. Solía preocuparse por mí, ya sabes, después de jubilarse. A veces me enviaba dinero cuando las cosas se ponían realmente mal. Intentó que me tratara por la bebida, por las pesadillas. Eleanor se hundió en la silla junto a él. ¿Qué pasó? ¿Por qué le hiciste daño a Rex? Marcus se quedó callado durante tanto tiempo que Eleanor pensó que tal vez no respondería. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Mi hija Emma murió mientras yo estaba desplegado. Tenía 8 años, leucemia. Yo estaba en Afganistán cuando ocurrió. No pude conseguir un permiso a tiempo para despedirme. Miró fijamente el vaso de zumo de naranja que tenía en las manos. Cuando volví, mi mujer ya se había mudado, se había llevado todo excepto la habitación de Emma, que dejó tal y como estaba. Eleanor sintió que se le encogía el corazón, el dolor familiar de la pérdida magnificado por la ausencia y la culpa. Se suponía que Rex iba a ayudarme con las pesadillas, los flashbacks, y lo hizo, durante un tiempo. Pero entonces, la voz de Marcus se quebró por completo. Empecé a beber más, empecé a ver a Emma en los ojos de Rex, ¿sabes? Los perros tienen esa misma confianza inocente. Y cada vez que me miraba así, solo podía pensar en que no estuve allí cuando más me necesitaba. Así que le hiciste daño. Lo dañé todo. Marcus se secó los ojos con el dorso de la mano. Cuando estaba borracho, cuando las pesadillas se ponían feas, me enfurecía. Rex intentaba consolarme y yo lo apartaba. Luego lo empujaba con más fuerza. Entonces, no pudo terminar la frase.
Eleanor lo entendió. Había visto este patrón en su carrera de enfermería, víctimas de traumas que no podían aceptar el amor porque no creían merecerlo, que rechazaban la ayuda que más necesitaban. ¿Por qué no lo entregaste a un refugio? Lo intenté 3 veces, pero cada vez que llegaba a la puerta recordaba la cara de Frank cuando me entregó a Rex. Frank creía que yo podía salvarme, que podíamos salvarnos mutuamente. Marcus se rió con amargura. En cambio, solo nos destrocé a los dos. A las 10:30 am, ladra. Martínez salió de la sala de operaciones, con la bata empapada de sudor y cosas peores. Eleanor y Marcus se pusieron de pie, olvidando su anterior antagonismo ante el miedo compartido. La operación ha ido mejor de lo esperado, dijo Ladra. Martínez, con la voz ronca por las horas de concentración. Hemos extirpado todo el hombro y una parte de la pared torácica. El cáncer no se había extendido tanto como sugerían las exploraciones. Rex está estable, pero las próximas 24 horas son críticas. Eleanor sintió que las rodillas se le debilitaron por el alivio. ¿Puedo verlo? Todavía está bajo anestesia, pero sí, 1 a 1, y solo durante unos minutos. Marcus dio un paso atrás. Tú primero, te lo has ganado. Rex yacía en la sala de recuperación, rodeado de monitores y tubos. Su enorme cuerpo parecía más pequeño sin su pata delantera. La zona de la cirugía estaba cubierta de vendajes, pero su respiración era estable y tenía buen color. Eleanor se sentó a su lado y le puso la mano en la cabeza, sintiendo el calor de la vida fluyendo bajo su pelaje. Frank, susurró, creo que ahora entiendo por qué nunca me hablaste de él. Lo estabas reservando para cuando más lo necesitara. A las 11:15, Michael y Sarah llegaron, con el rostro tenso por la preocupación y la discusión que aún persistía. Encontraron a Eleanor en la sala de recuperación, aún velando junto al cuerpo inconsciente de Rex. Mamá, dijo Sarah en voz baja, ¿cómo ha ido? Eleanor miró a sus hijos, los miró de verdad, y vio los ojos de Frank en los rostros de ambos, los mismos ojos que la habían observado tomar decisiones de vida o muerte durante 40 años sin cuestionar su juicio. Va a vivir, dijo simplemente. Michael miró los monitores. El equipo quirúrgico, el evidente coste de todo lo que les rodeaba. Mamá, hemos estado hablando sobre lo que dijiste ayer. Estábamos equivocados. Estábamos asustados, añadió Sarah. Asustados de perderte, también. Pero olvidamos que has estado cuidando de la gente toda tu vida. No necesitas que te protejamos de preocuparte demasiado. Eleanor sintió lágrimas que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Necesito decirles algo a ambos. Rex pertenecía primero a su padre. Les explicó lo de Marcus. La conexión oculta de Frank con el veterano herido y su perro igualmente herido. Vio cómo la comprensión se reflejaba en los rostros de sus hijos, al darse cuenta de que su padre había estado salvando vidas en silencio, incluso después de jubilarse, preparando un último regalo para su esposa sin que ella lo supiera. Papá siempre decía que el momento oportuno lo era todo, dijo Michael finalmente. Parece que volvió a tener razón. A las 2 de la tarde, Rex abrió sus ojos ámbar por primera vez desde la operación. Eleanor estaba allí, tal y como había prometido, con la mano suavemente posada sobre su cabeza. Él intentó levantarse, confundido por la falta de peso de su pata delantera, pero la voz de Eleanor lo tranquilizó. Tranquilo, chico. Estás a salvo. Vas a estar bien. Rex logró mover débilmente la cola. Por primera vez desde que ella lo encontró desplomado en la calle, él la miró sin que el dolor nublara sus ojos. Marcus apareció en la puerta, ahora sobrio, con las manos firmes. ¿Puedo? Estaría bien si me despido. Eleanor asintió. Marcus se acercó lentamente, con la voz quebrada, y se arrodilló junto a la mesa de recuperación. Hola, compañero. Lo siento. Lo siento muchísimo, miró a Eleanor. Frank tenía razón sobre nosotros dos. Podríamos habernos ayudado mutuamente a sanar. En cambio, casi nos mató a los dos. Rex giró la cabeza hacia la voz de Marcus y, por un momento, Eleanor contuvo la respiración. Entonces, la cola de Rex volvió a moverse, débilmente pero sin lugar a dudas. Perdón, pensó Eleanor. Incluso después de todo, la capacidad de perdonar. Marcus, dijo. Frank dejó dinero. Suficiente para el tratamiento completo y la recuperación de Rex. Pero tengo una condición. Marcus levantó la vista, con una chispa de esperanza en sus ojos enrojecidos. Busca ayuda, ayuda de verdad, tratamiento para el alcoholismo, para el trastorno de estrés postraumático.
Y cuando Rex se haya recuperado lo suficiente, podrás visitarlo y ayudarlo con su rehabilitación. Eleanor hizo una pausa. Frank creía que podías salvarte. Estoy dispuesta a honrar esa creencia. Mientras el sol de la tarde se colaba por las ventanas de la sala de recuperación, Eleanor estaba sentada rodeada de su familia, sus hijos, un veterano destrozado y un perro de 3 patas que, de alguna manera, se había convertido en el centro de toda su curación. La presencia de Frank se sentía más cercana que nunca desde su funeral, como si su plan finalmente se estuviera revelando. Rex viviría. Marcus recibiría ayuda. Sus hijos lo entendían. Y Eleanor había vuelto a encontrar su propósito. A veces, las cosas rotas realmente podían ayudarse mutuamente a sanar. La infección comenzó al tercer día después de la cirugía, infiltrándose en la zona operada de Rex como un ladrón en la noche. Eleanor había estado manteniendo su vigilia en la clínica veterinaria, durmiendo en la incómoda silla de plástico junto a su jaula de recuperación, cuando el doctor Martínez descubrió los signos reveladores durante el examen matutino. La temperatura de Rex había subido a 104 grados. La incisión quirúrgica mostraba rayas rojas inflamadas, y el drenaje, que debería haber sido transparente, ahora estaba teñido del color amarillo verdoso de la invasión bacteriana. «Esto es grave», dijo Ladra. Martínez, con la voz tensa por la preocupación contenida mientras examinaba el tejido inflamado. «Estamos ante una infección posquirúrgica que puede poner en peligro su vida. Su sistema inmunológico ya está comprometido por meses de desnutrición y estrés». Eleanor observó a Rex jadeando pesadamente, con los ojos ámbar apagados por la fiebre y el dolor. El magnífico pastor alemán que había mostrado tanto coraje durante su recuperación, ahora se veía reducido a una respiración dificultosa y extremidades temblorosas. Ella le puso la mano suavemente en la cabeza, sintiendo el calor antinatural que irradiaba su cuerpo. «¿Qué opciones tenemos? Una terapia antibiótica agresiva, una posible revisión quirúrgica si la infección se extiende más profundamente en la cavidad torácica». «Pero Eleanor». «Ladra». Martínez dudó, utilizando su nombre de pila por primera vez desde que se conocieron. «Su cuerpo ha sufrido tantos traumas que no estoy seguro de que tenga fuerzas para librar otra batalla importante». Las palabras golpearon a Eleanor como un golpe físico. Después de todo, la cirugía, la reconciliación familiar, la promesa de Marcus de buscar ayuda, Rex aún podría escapársele. Pensó en la voz de Frank durante su última enfermedad. «A veces, luchar no es ganar, Ellie. A veces es no rendirse. Luchar no es ganar, Ellie. A veces es no rendirse». En ese momento, Michael y Sarah irrumpieron por las puertas de la clínica, con el rostro marcado por el pánico que Eleanor recordaba de las emergencias de su infancia. Habían estado alojados en un hotel de la ciudad desde la operación, turnándose con Eleanor para asegurarse de que Rex nunca estuviera solo. «Recibimos tu mensaje», dijo Sarah sin aliento. «¿Cómo de grave es?» Eleanor miró a sus hijos, los miró de verdad, y vio algo que le partió el corazón y le dolió. No preguntaban por el coste, ni por la viabilidad de continuar el tratamiento de un perro moribundo. Preguntaban por qué realmente les importaba el sufrimiento de Rex, porque en algún momento de los últimos días había dejado de ser el costoso error de mamá y se había convertido en parte de la familia. «Es grave», dijo Eleanor simplemente, «pero no nos rendiremos». Las siguientes 48 horas se difuminaron en una pesadilla de procedimientos médicos y esperanza desesperada. Rex requería supervisión las 24 horas del día, antibióticos intravenosos que costaban más al día que el presupuesto mensual de Eleanor para la compra, y cuidados constantes para evitar que la infección se extendiera a su corazón o cerebro. «Ladra». Martínez trabajó con la dedicación de alguien que lucha por su propio hijo, ajustando los medicamentos, consultando con especialistas en Austin e incluso durmiendo en la clínica para supervisar personalmente el estado de Rex. Marcus apareció al segundo día, sobrio desde hacía 24 horas y con una pequeña bolsa de viaje. Sus manos ya no temblaban, sus ojos estaban claros y se movía con el paso decidido de un hombre que había tomado una decisión. «Ayer ingresé en el hospital de veteranos», le dijo a Eleanor sin preámbulos. «Empecé el programa de desintoxicación. Mañana me trasladarán a un centro de tratamiento hospitalario de 30 días en Dallas». Hizo una pausa y miró a través de la ventana de la jaula a Rex, que yacía tumbado. «Pero quería verlo primero, para decirle que por fin iba a hacer lo que Frank me pidió que hiciera hace 5 años».
Eleanor abrió la puerta de la jaula y Marcus se arrodilló junto a la cama improvisada de Rex. El gran perro abrió los ojos al oír la voz familiar y movió ligeramente la cola en señal de reconocimiento. «Hola, compañero», susurró Marcus, con la voz cargada de emoción. «Sé que no puedes entender todo esto, pero necesito que sepas algo. Frank nos salvó a los dos, aunque en aquel momento estuviéramos demasiado destrozados para verlo. Él sabía que algún día volveríamos a encontrarnos». Marcus acarició suavemente el costado ileso de Rex. «Pero primero, los dos tenemos que recuperarnos». La respiración de Rex pareció estabilizarse al contacto de Marcus. Una conexión invisible entre el veterano herido y el perro traumatizado proporcionaba un consuelo que la medicina no podía ofrecer. Eleanor observó este reencuentro con lágrimas corriendo por su rostro, comprendiendo por primera vez el alcance total del último regalo de Frank para ella. No solo le había dado un perro al que cuidar, le había dado la misión de curar dos almas rotas y, al hacerlo, curarse a sí misma. En la cuarta noche de la crisis de Rex, Eleanor experimentó lo que más tarde describiría como la noche más larga de su vida desde la muerte de Frank. La fiebre de Rex había bajado brevemente por la tarde, lo que les dio esperanzas a todos, pero volvió a subir después de medianoche, alcanzando niveles peligrosos que amenazaban con provocar un fallo orgánico. El doctor Martínez había agotado todas las opciones de antibióticos y se disponía a hablar sobre los cuidados paliativos cuando Eleanor tomó una decisión que sorprendió a todos, incluida a ella misma. «Quiero llevármelo a casa». «Eleanor, eso no es aconsejable desde el punto de vista médico. Necesita una monitorización constante». «Doctor, fui enfermera durante 40 años. Puedo controlar sus constantes vitales, administrarle la medicación y reconocer los síntomas de una crisis tan bien como cualquiera en este edificio». La voz de Eleanor transmitía la autoridad de 4 décadas de experiencia médica. «Si Rex va a morir, morirá rodeado de amor en un verdadero hogar, no en una fría mesa en una habitación estéril». «Ladra». Martínez estudió el rostro de Eleanor y vio algo en el que le hizo reconsiderar. «Tendrás que traerlo de vuelta inmediatamente si su estado empeora, y quiero decir inmediatamente, porque unos minutos pueden marcar la diferencia». «Lo entiendo, y alguien tendrá que quedarse despierto con él toda la noche, todas las noches, hasta que pase la crisis». «Yo lo haré», dijo Sara sin dudarlo. «Mamá, tú necesitas descansar». «Yo me encargaré», dijo Sara sin dudarlo. «Mamá, tú necesitas descansar. Yo me encargaré de los turnos de noche». «Nos turnaremos», añadió Michael. «Todos nosotros». El viaje a casa fue surrealista. Rex, envuelto en mantas térmicas y conectado a una bomba intravenosa portátil, viajaba en la parte trasera del todoterreno de Michael, mientras Eleanor le sujetaba la cabeza y Sara controlaba su respiración. La casa de Maple Street nunca había parecido tan acogedora. Sus habitaciones familiares se transformaron de repente en una unidad de cuidados intensivos improvisada. Instalaron la zona de recuperación de Rex en la sala de estar, donde la silla de Frank proporcionaba el punto de observación perfecto para vigilarlo. Eleanor había trasladado todo el equipo médico de Frank desde el garaje, el oxímetro de pulso, el tensiómetro y otros dispositivos que había utilizado durante sus últimos meses, y los había dispuesto alrededor de la cama de Rex con la eficiencia de una enfermera veterana preparando la habitación de un paciente. La primera noche en casa casi los destrozó a todos. La fiebre de Rex subió a 45 grados a las 2 de la madrugada. Su respiración se volvió dificultosa y, durante 30 aterradores minutos, Eleanor pensó que lo iban a perder. Trabajó con la tranquila precisión de sus días de enfermera, ajustando el goteo intravenoso, aplicando mantas refrigerantes y administrando medicamentos de emergencia, mientras Sara llamaba al doctor. Martínez y Michael se preparaban para un posible viaje de emergencia de vuelta a la clínica, pero a las 2:47 de la madrugada algo cambió. La respiración de Rex se tranquilizó, la fiebre empezó a bajar y, por primera vez en días, levantó la cabeza y miró directamente a Eleanor con reconocimiento y gratitud. «Va a salir adelante», susurró Eleanor, y de alguna manera supo que era cierto. La respuesta de la comunidad a la crisis de Rex fue inesperada y abrumadora. Lasra. Henderson organizó un servicio de comidas que mantuvo la nevera de Eleanor llena de comida suficiente para alimentar a un pequeño ejército. El cartero, Jim Patterson, pasaba todos los días para ver cómo evolucionaba Rex y entregarle tarjetas de recuperación de los niños que habían oído hablar del valiente perro de 3 patas en las redes sociales.
Los negocios locales comenzaron a donar suministros, mantas de la tienda de mascotas, medicamentos a precio de coste de la farmacia, incluso una rampa hecha a medida por la clase de carpintería del instituto para ayudar a Rex a subir los escalones de la entrada cuando estuviera listo. Lo más sorprendente fue que veteranos de toda la región comenzaron a ponerse en contacto después de que se difundiera la historia de Rex y Marcus. Compartieron sus propias experiencias con el trastorno de estrés postraumático, sus luchas con el alcohol y el aislamiento, y su gratitud por el silencioso servicio de Frank a la comunidad de veteranos. Eleanor se enteró de que su marido había estado apoyando discretamente a los veteranos en dificultades durante años, utilizando sus contactos en la policía para encontrarles trabajo, sus fondos personales para ayudarles con el alquiler y su propio tiempo para aconsejarles en sus momentos más difíciles. Frank nunca me lo contó. Eleanor se lo confió al Dr. Martínez durante una de las citas de seguimiento de Rex, 40 años de matrimonio y nunca supe que estaba haciendo todo esto. Los hombres de su generación solían llevar a cabo su servicio de forma privada, respondió el Dr. Martínez. Pero, señora Sullivan, mire a su alrededor. Mire lo que ha creado su servicio. Rex los unió a usted y a Marcus. Marcus está recibiendo ayuda, su familia es más fuerte. Toda la comunidad se ha unido en torno al amor y la compasión. Hizo una pausa, observando a Rex recorrer el pasillo de la clínica con creciente confianza sobre sus 3 piernas. El último caso de Frank podría ser el más exitoso. Al final de la segunda semana en casa, Rex había dado un giro que desafiaba toda explicación médica. Su infección había desaparecido por completo, su apetito había vuelto con fuerza, y su personalidad comenzaba a emerger tras el muro del dolor y el trauma. Seguía a Eleanor a todas partes, con una lealtad absoluta y conmovedora. Aprendió a subir escaleras con 3 patas, desarrolló un juego de tira y afloja con un juguete de cuerda que se adaptaba a sus limitaciones físicas y, lo más notable, comenzó a mostrar signos de su antiguo adiestramiento. Y lo más notable es que comenzó a mostrar signos de su antiguo adiestramiento. Cuando el cartero se acercaba a la casa, Rex se colocaba entre Eleanor y la puerta, no de forma agresiva, sino protectora. Cuando Eleanor dejaba caer algo, Rex lo recuperaba con la precisión de un perro que recordaba ser útil. Cuando las tormentas sacudían las ventanas por la noche, Rex apoyaba su enorme cabeza en el regazo de Eleanor, confortando a la mujer que le había salvado la vida. Está volviendo a ser el mismo, observó Sarah una tarde, viendo a Rex jugar suavemente con sus 2 hijos pequeños, que habían venido de visita. Es como si estuviera recordando quién era antes del trauma. Eleanor asintió, comprendiendo muy bien el paralelismo. Ella también estaba recordando quién era, no solo la esposa de Frank, no solo la madre de Michael y Sarah, sino Eleanor Sullivan. La mujer que había dedicado su vida a curar lo que estaba roto y a no rendirse con las criaturas que otros habían descartado como casos perdidos. La llamada de Marcus llegó 3 semanas después de que empezara el programa de tratamiento. Su voz era más fuerte, más clara, sin nada de la desesperación y el odio hacia sí mismo que habían caracterizado su primer encuentro. Sarah Sullivan quería ponerla al día. Estoy bien aquí, muy bien. Los terapeutas dicen que estoy haciendo progresos notables. Hizo una pausa. Creo que es porque por fin tengo algo por lo que vivir de nuevo. ¿Alguien por quien mejorar? ¿Cuánto tiempo más durará el programa? 1 semana más aquí, luego terapia ambulatoria 3 veces por semana durante 6 meses. También me he inscrito en un programa de asesoramiento entre veteranos. Resulta que ayudar a otras personas también me ayuda a mí. Su voz se volvió más suave. Frank siempre decía que el servicio era la cura para el egoísmo. Por fin entiendo lo que quería decir. Eleanor sonrió, mirando al otro lado de la habitación, donde Rex dormía bajo un rayo de sol de la tarde, respirando profunda y tranquilamente. Marcus, Rex y yo estaremos aquí cuando estés lista. Los 2 estamos aprendiendo que la curación no es un destino. Es un viaje que hacemos juntos. Cuando colgó el teléfono, Eleanor se dio cuenta de que, por primera vez desde la muerte de Frank, tenía ganas de que llegara el día siguiente. Rex le había devuelto su propósito, su familia había aprendido a ver más allá de sus miedos, y Marcus estaba encontrando el camino de vuelta al hombre que Frank siempre había creído que podía ser. La casa de Maple Street ya no resonaba con el vacío. Zumba con la tranquila satisfacción de las vidas que se reconstruyen día a día. El colapso se produjo sin previo aviso un martes por la mañana a principios de junio, 6 semanas después de la cirugía de Rex.
Eleanor estaba sentada en la silla de Frank, viendo a Rex moverse por la sala de estar con su nueva confianza de 3 patas, cuando el dolor en el pecho la golpeó como un tren de mercancías. No era el dolor agudo y punzante de un ataque al corazón, sino el peso aplastante del estrés acumulado que finalmente cobraba su precio. Su visión se nubló, su respiración se volvió dificultosa y los gemidos preocupados de Rex parecían venir de muy lejos. Sarah la encontró 20 minutos más tarde, desplomada en la silla con Rex apretado contra sus piernas, su enorme cabeza descansando protectora sobre su regazo. El gran perro había conseguido de alguna manera tirar el teléfono de Eleanor de la mesita, como si entendiera que se necesitaba ayuda aunque él no pudiera pedirla. «Mamá». El grito de Sarah hizo que la señora Henderson cruzara corriendo la calle y juntas consiguieron que Eleanor recuperara la conciencia lo suficiente como para describir sus síntomas mientras Sarah llamaba al 911. A través de la niebla de su crisis médica, la principal preocupación de Eleanor no era ella misma, sino Rex, que se negaba a apartarse de su lado mientras los paramédicos trabajaban. El perro le susurró a Sarah mientras la subían a la camilla. «No dejes que se lleven a Rex al refugio. Llama a Michael. Llama al doctor Martínez». La sala de urgencias del Millbrook General le pareció a Eleanor un cruel regreso a casa. Había recorrido esos pasillos durante 40 años, consolando a las familias de otras personas mientras se enfrentaban a crisis médicas. Ahora era ella la paciente, conectada a monitores y goteros, mientras los médicos que una vez habían sido sus colegas discutían su estado con el tono cuidadoso y neutral que ella recordaba haber usado con las familias preocupadas. Sus colegas discutían su estado con el tono cuidadoso y neutral que ella recordaba haber utilizado con las familias preocupadas. «Cardiomiopatía grave inducida por estrés», explicó el doctor. James Crawford a Michael y Sarah en el pasillo fuera de su habitación. Eleanor había formado al doctor Crawford durante su residencia 20 años antes, y la ironía de sus roles invertidos no pasó desapercibida para ninguno de ellos. Su músculo cardíaco está esencialmente aturdido por un estrés emocional y físico prolongado. A veces se le llama síndrome del corazón roto, aunque ese no es un término médico que usemos oficialmente. ¿Se va a poner bien? La voz de Sarah tenía el mismo tono aterrado que Eleanor recordaba de las lesiones infantiles de sus hijos. Con descanso y cuidados adecuados, la mayoría de los pacientes se recuperan por completo. Pero Eleanor. El doctor Crawford miró hacia su habitación, donde Eleanor discutía con una enfermera sobre los protocolos de alta. Va a tener que reducir considerablemente el ritmo. Se acabaron las jornadas de 18 horas cuidando de ese perro. Se acabó dormir en sillas. Se acabó fingir que todavía tiene 30 años. Michael se pasó las manos por el pelo, un gesto que había heredado de Frank. «Doctor, está claro que no conoce muy bien a nuestra madre. Decirle a Eleanor Sullivan que reduzca el ritmo es como decirle al sol que salga por el oeste». Esa tarde, mientras Eleanor yacía conectada a un monitor cardíaco que pitaba con tranquilizadora regularidad, su habitación del hospital se llenó de un inesperado desfile de visitantes. El doctor Martínez llegó primero, llevando una fotografía de Rex tumbado tranquilamente en la alfombra del salón de Eleanor, con sus ojos ámbar alertas y contentos. «Come bien, sigue todos sus horarios de medicación y pregunta por usted cada vez que alguien llama a la puerta», informó el doctor Martínez. «La Sra. Henderson se ha quedado con él, pero está claro que sabe que usted no está». La imagen de Rex esperando su regreso hizo que a Eleanor se le encogiera el pecho por algo que no tenía nada que ver con su afección cardíaca. Nunca había estado separada de él más de unas pocas horas desde que lo trajo a casa, y la idea de que estuviera confundido y abandonado desencadenó los mismos instintos protectores que la habían llevado a salvarlo en primer lugar. «Tengo que irme a casa. Tienes que quedarte aquí al menos un día más», dijo el doctor Martínez con firmeza. «Eleanor, Rex no va a ir a ninguna parte. Pero si no te cuidas, no podrás cuidar de él». El siguiente visitante sorprendió a todos. Marcus Bradley apareció en la puerta con un aspecto más saludable que nunca. 4 semanas de sobriedad y terapia intensiva habían transformado al veterano destrozado que había entrado tambaleándose en la clínica aquel primer día. Sus ojos estaban claros, sus manos firmes, y se comportaba con la tranquila confianza de un hombre que había dejado de huir de sus demonios. «Sra. Sullivan», dijo, acercándose a su cama con el respetuoso comportamiento de un que visita a un superior venerado. «Me enteré de lo que pasó. Quería que lo supiera. Estoy aquí para lo que necesite».
Eleanor estudió su rostro y vio al hombre en el que Frank había creído que Marcus podía convertirse. ¿Cómo estás? ¿De verdad? Llevaba 96 horas sin beber, asistía a reuniones 2 veces al día, veía a un terapeuta 3 veces por semana y trabajaba a tiempo parcial en la administración de veteranos, ayudando a otros veteranos a navegar por el sistema. La voz de Marcus transmitía un orgullo tranquilo. No soy el mismo hombre que hizo daño a Rex. No estoy seguro de poder perdonarme nunca por lo que hice. Pero estoy aprendiendo que el perdón no consiste en olvidar. Consiste en elegir hacerlo mejor. Marcus, necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente sincero conmigo. Cualquier cosa. Eleanor respiró hondo, y el monitor cardíaco registró su aumento de ansiedad. Si me pasa algo, si ya no puedo cuidar de Rex, ¿lo harías tú? ¿Podrías? Sí. Marcus no la dejó terminar la pregunta. Sí, yo cuidaría de él. Lo querría como Frank me enseñó a querer. Como tú lo has querido. Te lo prometo. El alivio que invadió a Eleanor fue tan profundo que el ritmo del monitor cardíaco se estabilizó y su frecuencia cardíaca bajó a niveles más normales. El doctor Crawford anotaría más tarde en su historial que su estado mejoró notablemente después de esa conversación, aunque no podía explicar médicamente la correlación. Esa noche, cuando terminaba el horario de visitas, la habitación de Eleanor recibió a una última visitante que lo cambió todo. Una mujer joven de unos 30 años, vestida de manera profesional, pero con los ojos enrojecidos, llamó vacilante a la puerta. Esrar, Sullivan, me llamo Jennifer Bradley. Marcus es mi padre. Eleanor contuvo el aliento. Marcus nunca había mencionado que tuviera una hija. Ella había supuesto que su hija había fallecido, basándose en sus anteriores referencias a la pérdida y al despliegue. Siento interrumpir, continuó Jennifer, entrando en la habitación. Sé que mi padre y yo no hemos hablado en 3 años. Pero cuando me enteré de lo que había hecho por él, de cómo le había dado la oportunidad de curarse, tuve que venir. Por favor, siéntate, logró decir Eleanor, con la mente llena de preguntas. Jennifer se sentó en la silla de visitas, manteniendo cuidadosamente la compostura, aunque frágil. Mi padre te dijo que su hija murió mientras él estaba destinado en el extranjero. Eso no era del todo cierto. Casi muero, de leucemia, cuando tenía 8 años, tal y como él dijo. Pero sobreviví. Lo que murió fue nuestra relación. La historia que siguió volvió a romperle el corazón a Eleanor. Marcus había regresado de Afganistán y se había encontrado con que su hija estaba viva, pero había cambiado, su mujer estaba agotada y resentida por haber tenido que cargar sola con todo el peso, y la familia ya no sabía cómo funcionar como tal. La culpa por no haber estado presente durante la enfermedad de Jennifer había consumido a Marcus, llevándolo a la bebida, la ira y, finalmente, a la violencia que había alejado a su familia. Corté el contacto con él hace 3 años, después de que se presentara borracho en el ensayo de mi boda, dijo Jennifer, con lágrimas finalmente cayendo por sus mejillas. Le dije que no era bienvenido en mi vida hasta que dejara de beber y buscara ayuda. Pensé que me estaba protegiendo a mí misma, pero en realidad solo estaba renunciando a él. Eleanor tomó la mano de Jennifer. ¿Y ahora? Ahora me entero de que una viuda de 72 años cuidó mejor de mi padre en 2 meses que yo en 30 años. Que ella vio algo que valía la pena salvar cuando yo solo veía a alguien sin remedio. La voz de Jennifer se quebró por completo. Esroara. Sullivan, he venido aquí para darle las gracias por no rendirse con él, y para preguntarle si cree que quizá no sea demasiado tarde para nosotros. Eleanor pensó en Rex, temblando en aquella clínica veterinaria, demasiado traumatizado para confiar, pero encontrando de alguna manera el valor para aceptar el amor una vez más. Pensó en Marcus, destrozado por la culpa y el alcohol, descubriendo que la curación era posible incluso cuando la esperanza parecía perdida. Pensó en sus propios hijos, aprendiendo que el amor a veces significaba apoyar decisiones que parecían ilógicas pero que venían del corazón. Jennifer, dijo en voz baja, nunca es demasiado tarde para que el amor cure lo que parece imposible de arreglar, pero se necesita valor por parte de todos los involucrados. El valor de perdonar, de arriesgarse a ser herido de nuevo, de creer que las personas pueden cambiar. ¿De verdad crees que mi padre ha cambiado? Eleanor sonrió, pensando en las manos gentiles de Marcus sobre el cuerpo en proceso de curación de Rex, sus ojos claros, su compromiso de ayudar a otros veteranos. Creo que tu padre por fin se está convirtiendo en el hombre que estaba destinado a ser antes de que el trauma le convenciera de lo contrario.
La pregunta es si tú eres lo suficientemente valiente como para encontrarte con él allí. Esa noche, sola en su habitación del hospital con solo el pitido constante de los monitores como compañía, Eleanor experimentó algo que no había sentido desde la muerte de Frank: paz total. Rex sería amado y protegido. Marcus se estaba recuperando y reconectando con su hija. Sus propios hijos habían aprendido que la familia significaba apoyar la capacidad de amar de los demás, incluso cuando parecía poco práctico. El último regalo de Frank aún se estaba desarrollando, creando ondas de sanación que se extendían mucho más allá de lo que cualquiera de ellos había imaginado posible. Eleanor fue dada de alta del hospital un jueves por la mañana con estrictas órdenes de descansar, una receta para medicamentos para el corazón y la misma determinación obstinada que la había impulsado a lo largo de 40 años de enfermería. El doctor Crawford había aceptado a regañadientes dejarla ir a casa después de que ella demostrara su capacidad para controlar sus propios signos vitales y prometiera asistir a todas las citas de seguimiento. Pero sus últimas palabras tenían el peso tanto de la autoridad médica como de la preocupación personal. Eleanor, has salvado la vida de ese perro, pero no servirá de nada si no salvas la tuya. No más esfuerzos sobrehumanos, no más fingir que eres invencible. El viaje a casa fue surrealista. Sarah conducía mientras Michael se sentaba en el asiento del copiloto, ambos tratando a Eleanor como si fuera una carga delicada que pudiera romperse al primer bache del camino. A través de la ventanilla del coche, Eleanor veía pasar las familiares calles de Millbrook, el parque donde ella y Frank solían pasear los domingos por la tarde, la cafetería donde habían compartido el desayuno todos los sábados durante 20 años, el parque donde ella y Frank solían pasear los domingos por la tarde, la cafetería donde habían compartido el desayuno todos los sábados durante 20 años, el paisaje de pueblo pequeño que había enmarcado toda su vida adulta juntos. Pero cuando giraron hacia Maple Street, el corazón de Eleanor, su corazón recientemente traumatizado y médicamente frágil, casi se detuvo por razones completamente diferentes. Rex estaba en el jardín delantero, no solo presente, sino jugando activamente con un pequeño grupo de niños del vecindario que se habían reunido a su alrededor como si fuera una especie de celebridad peluda. Su andar de 3 patas se había vuelto seguro y elegante, su pelaje brillaba con salud y su cola se movía con la alegría pura de un perro que había recordado lo que era la felicidad. Pero fue lo que sucedió a continuación lo que hizo que Eleanor comprendiera el alcance total del último regalo de Frank. Cuando Sarah entró en el camino de entrada Rex levantó la cabeza con el tipo de alerta que Eleanor reconoció de sus días de enfermera, la concentración total e inmediata de alguien entrenado para responder a emergencias. Saltó hacia el coche con una velocidad sorprendente para un perro de 3 patas y llegó a la puerta de Eleanor antes de que ella pudiera siquiera desabrocharse el cinturón de seguridad. En cuanto Eleanor salió del coche, Rex se colocó junto a su pierna izquierda. No delante, ni detrás, sino en la posición perfecta para proporcionarle apoyo físico si lo necesitaba. Cuando ella dio un paso vacilante hacia la casa, Rex se movió con ella, adaptándose exactamente a su ritmo, con su cuerpo ofreciéndole estabilidad sin limitar sus movimientos. «Dios mío», susurró Sarah, está actuando como un perro de servicio». La señora Henderson apareció en el porche delantero de Eleanor, con el rostro radiante de satisfacción de alguien que había sido testigo de algo extraordinario. «Eleanor, querida, no vas a creer lo que ha estado haciendo ese perro. Es como si supiera que estabas enferma, como si se estuviera preparando para tu regreso». Durante la siguiente hora, mientras Eleanor se reincorporaba a su rutina doméstica bajo la atenta mirada de sus hijos y vecinos, el comportamiento de Rex reveló la profundidad de su adiestramiento e inteligencia. Cuando Eleanor se sentó, Rex se tumbó inmediatamente junto a su silla, con el cuerpo en posición de detectar cualquier cambio en su respiración o movimiento. Cuando se levantó demasiado rápido y se sintió mareada, Rex estuvo allí al instante, presionando contra sus piernas para proporcionarle estabilidad. Cuando se le cayó el vaso de agua, Rex lo recuperó con la precisión de un perro que recordaba ser útil para algo más que para hacer compañía. «Frank lo entrenó para esto», dijo Eleanor con repentina claridad. Todos esos años que Rex estuvo en la policía, Frank le enseñó a ser más que un simple perro detector de drogas. Lo entrenó para ser un animal de apoyo médico. Michael, siempre el abogado, necesitaba más pruebas. «Mamá, eso parece una suposición bastante grande». Su escepticismo se vio interrumpido por la llegada de un visitante inesperado.
El capitán Rodríguez, del Departamento de Policía de Millbrook, entró en el camino de entrada con su coche patrulla, con una expresión que combinaba asuntos oficiales y preocupación personal, que Eleanor recordaba del funeral de Frank. La señora Sullivan, dijo el capitán Rodríguez, acercándose al grupo con el paso mesurado de alguien que trae noticias importantes. Me alegro de ver que está a salvo en su casa. Nos enteramos de su estancia en el hospital. Gracias, capitán. Pero ahora estoy bien. Rex me está cuidando muy bien. El capitán Rodríguez sonrió, y su rostro curtido se arrugó con algo que parecía alivio. De hecho, por eso estoy aquí. Encontramos algo en la comisaría que creo que ahora le pertenece. Regresó a su coche patrulla y salió con una caja metálica que Eleanor reconoció inmediatamente, la caja con los efectos personales de Frank de su escritorio en la comisaría. Ella había supuesto que había sido vaciada hacía años, cuando Frank se jubiló, pero aparentemente algunas cosas se habían quedado atrás. Frank me pidió que te diera esto si alguna vez le pasaba algo, explicó el capitán Rodríguez, pero solo si lo necesitabas. Cuando me enteré de lo de Rex y de lo que estaba pasando, pensé que había llegado el momento. Dentro de la caja, envuelta en la vieja camisa del uniforme de Frank, había una carpeta de cuero que contenía documentos que hicieron temblar las manos de Eleanor mientras los leía. Los registros completos del entrenamiento de Rex, su historial médico y, lo más impactante de todo, los documentos de certificación que lo identificaban como animal de alerta médica y apoyo a la movilidad. Frank pasó 2 años entrenando a Rex después de sus tareas caninas habituales, explicó el capitán Rodríguez. Rex podía detectar episodios diabéticos, irregularidades cardíacas e incluso convulsiones antes de que ocurrieran. Frank siempre decía que estaba entrenando a Rex para alguien especial, pero nunca nos dijo quién. Decía que estaba entrenando a Rex para alguien especial, pero nunca nos dijo quién. La voz de Sarah era apenas un susurro. Papá lo sabía. De alguna manera, sabía que necesitarías a Rex. Pero había más. Al final de la carpeta, con la familiar letra de Frank, había una carta dirigida a Eleanor con fecha de apenas una semana antes de su fatal ataque al corazón. Mi querida Ellie, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, significa que te he dejado antes de lo que habíamos planeado y que has encontrado el regalo que he estado preparando durante los últimos 2 años. Rex no es solo un perro que necesitaba ser rescatado. Es un compañero que he estado entrenando específicamente para ti. La voz de Eleanor se quebró mientras continuaba leyendo en voz alta. Te conozco, cariño. Sé que cuando me haya ido, intentarás cuidar de todos menos de ti misma. Sé que te exigirás demasiado, te preocuparás demasiado y olvidarás que incluso las enfermeras necesitan cuidados a veces. Rex te lo recordará. Él cuidará de ti como tú has cuidado de todos los demás durante toda nuestra vida juntos. La carta continuaba explicando la colaboración secreta de Frank con Marcus, su discreto apoyo financiero a los programas de recuperación de los veteranos y su decisión de dejar a Rex con Marcus temporalmente, no como un arreglo permanente, sino como preparación para el eventual papel de Rex como compañero y animal de apoyo médico de Eleanor. Marcus necesitaba curarse primero, había escrito Frank, porque Rex necesitaba comprender el trauma y la recuperación antes de poder ayudarte a ti a curarte. Siento el dolor que ha causado este arreglo, pero necesitaba que ambos se eligieran libremente, no que simplemente aceptaran una asignación. Michael se quedó callado durante un largo rato, procesando todo el alcance de la planificación de su padre. Entonces, todo esto, encontrar a Rex, la cirugía, que Marcus recibiera ayuda, ¿papá lo orquestó todo? No lo orquestó, dijo Eleanor, con una comprensión que la inundó. Preparado para... Tu padre no podía controlar lo que sucedería, pero se aseguró de que, cuando sucediera, todos tuviéramos lo necesario para sanarnos mutuamente. Como para demostrar su entrenamiento, Rex se puso de pie de repente y se apretó contra la pierna de Eleanor, con el cuerpo tenso y en alerta. Eleanor lo sintió un momento después, el latido irregular en su pecho que significaba que su ritmo cardíaco se estaba volviendo inestable. La presencia de Rex la calmó de inmediato, su calor y su respiración constante la ayudaron a regular la suya. Buen chico, susurró acariciándole la cabeza, gracias por cuidar de mí. El capitán Rodríguez carraspeó, claramente conmovido por lo que estaba presenciando. Hay una cosa más, señora Sullivan. Frank dejó instrucciones de que, si alguna vez necesitaba ayuda económica para el cuidado de Rex, la Asociación Benéfica de la Policía tenía un fondo reservado. Él contribuyó a él durante 15 años sin que nadie supiera por qué.
Resulta que era para esto, para los gastos médicos de Rex y su cuidado. Eleanor miró a su alrededor al círculo de personas que se habían reunido en el jardín delantero de su casa, sus hijos, sus vecinos, el capitán Rodríguez y ahora Marcus, que acababa de llegar y se acercaba con Jennifer a su lado. En el centro de todo estaba Rex, tranquilo y alerta, la encarnación viva del último acto de amor de Frank. ¿Cuánto hay en el fondo?, preguntó ella, suficiente para cubrir los cuidados de Rex durante el resto de su vida, además del equipo de alerta médica para su casa y las modificaciones necesarias para que la casa sea más segura para alguien con su problema cardíaco. El capitán Rodríguez sonrió. Frank pensó en todo, señora Sullivan, en cada detalle. Eleanor sintió que las lágrimas le corrían por la cara, pero por primera vez desde la muerte de Frank, eran lágrimas de gratitud en lugar de dolor. Su marido no solo la había abandonado, había preparado un futuro en el que ella volvería a ser amada, protegida y útil. El último caso de Frank fue, sin duda, el más exitoso, ya que creó una red de curación que se extendió mucho más allá de lo que cualquiera de ellos había imaginado posible. 6 meses después, en una fresca mañana de diciembre que traía consigo la promesa del invierno de Texas sin su frío intenso, Eleanor estaba de pie en su cocina observando el caos más hermoso que jamás había presenciado. Rex yacía satisfecho junto a la chimenea, con sus 3 patas estiradas en perfecta relajación, mientras Emma Bradley, la hija de 2 años de Jennifer, utilizaba su paciente cuerpo como una combinación de almohada y parque infantil. La cola del gran pastor alemán se movía suavemente cada vez que la niña reía, y sus ojos ámbar reflejaban la misma paz y satisfacción que Eleanor sentía en su propio corazón. «Abuelo Marcus, dile a Rex que se siente», ordenó Emma con la autoridad imperiosa de alguien que nunca había conocido un mundo en el que Rex no fuera parte de la familia. Marcus, que llevaba 8 meses sobrio y se parecía muy poco al hombre destrozado que había entrado tambaleándose en la clínica veterinaria, se rió mientras ayudaba a Jennifer a colocar bandejas de comida en la mesa del comedor de Eleanor. «Rex está jubilado ahora, cariño. Solo tiene que sentarse cuando la señora Eleanor lo necesita». La casa de Maple Street se había transformado en algo que Frank nunca habría podido imaginar, pero que le habría encantado, un lugar de reunión semanal para lo que Eleanor había empezado a llamar su familia ampliada. Todos los domingos, Marcus y Jennifer llevaban a Emma a cenar. El doctor Martínez se pasaba para informar sobre el fondo de rescate de animales que había surgido a raíz de la historia de Rex. Michael y Sarah se turnaban para ser los anfitriones, y sus hijos se habían autoproclamado comité oficial de juegos de Rex. La salud de Eleanor se había estabilizado maravillosamente bajo el atento cuidado de Rex. La medicación para el corazón funcionaba, pero lo más importante era que la capacidad entrenada de Rex para detectar irregularidades en su ritmo cardíaco permitía una intervención temprana que evitaba otra crisis. Había alertado de 3 episodios en los últimos 6 meses, cada vez dando a Eleanor tiempo suficiente para tomar su medicación y pedir ayuda antes de que los síntomas se agravasen. «Mamá», dijo Sarah, entrando en la cocina con un sobre de Manila. «Esto llegó ayer por correo. Es de la Junta Veterinaria Estatal». Eleanor abrió el sobre con dedos curiosos y luego estalló en una risa de alegría. Dentro había un certificado oficial que nombraba a Rex como el héroe animal del año de la Asociación Médica Veterinaria de Texas, junto con una invitación para que Eleanor hablara en su conferencia anual sobre el poder curativo de los vínculos entre humanos y animales. Frank estaría muy orgulloso, le susurró a Rex, que de alguna manera había percibido su cambio emocional y se acercó para apoyar su enorme cabeza contra su pierna. A través de la ventana de la cocina, Eleanor podía ver a la señora Henderson trabajando en su jardín, todavía cuidando sus rosas con la dedicación de alguien que entendía que las cosas bellas requerían atención diaria. Los Peterson saludaban desde el porche de su casa y el cartero, Jim Patterson, tocaba el claxon en un alegre saludo que se había convertido en una rutina. Millbrook había acogido la historia de Rex como propia, convirtiendo un relato de abandono y trauma en una celebración comunitaria de segundas oportunidades. El periódico local publicaba actualizaciones mensuales sobre la recuperación de Rex, y la escuela primaria lo había adoptado como su mascota no oficial, y los niños le enviaban tarjetas dibujadas a mano cada vez que tenía revisiones médicas. Al observar Eleanor su vida transformada, la casa llena de risas, el perro que se había convertido en su ángel de la guarda, el veterano que había encontrado el camino de vuelta a su familia, comprendió que el mayor regalo de Frank no había sido el propio Rex.
Había sido el recordatorio de que el amor se multiplica cuando lo das, y que las cosas rotas se vuelven hermosas cuando eligen sanar juntas. A los 72 años, Eleanor pensó que su propósito había muerto con Frank hasta que un pastor alemán herido se desplomó en su calle, enseñándole que a veces, nuestros mayores regalos vienen disfrazados de nuestros mayores desafíos. Rex no era solo un perro enfermo que necesitaba cirugía. Era la última carta de amor de Frank, un recordatorio de que la curación ocurre cuando los corazones rotos deciden sanar juntos. Mientras sus hijos se preocupaban por los $25,000 en facturas médicas, Eleanor descubrió algo que no tiene precio: que cuidar de otra alma herida había despertado de nuevo su propia capacidad de sentir alegría. El viaje de 3 patas de Rex, desde víctima abandonada hasta perro de terapia certificado, refleja lo que muchos de nosotros enfrentamos después de una pérdida. La elección entre retirarnos a un aislamiento seguro o arriesgar nuestros corazones una vez más. Hoy, la casa de Eleanor rebosa de cenas dominicales, las risas de los nietos y la tranquila satisfacción de unas vidas reconstruidas a través del amor. Marcus encontró la sobriedad y volvió a conectar con su hija, Ladra. Martínez amplió su trabajo de rescate. Toda una comunidad aprendió que invertir en compasión genera beneficios que ningún asesor financiero podría calcular. La historia de Eleanor demuestra que nuestra segunda oportunidad puede ser la mejor, que los objetivos no se retiran cuando nosotros lo hacemos y que, a veces, la familia que necesitamos nos encuentra cuando somos lo suficientemente valientes como para abrir nuestra puerta a las posibilidades. Preguntas para el debate. ¿Alguna vez has encontrado un objetivo inesperado durante una etapa difícil de tu vida? ¿Qué te ayudó a reconocer que era un regalo y no una carga más? Regalo y no una carga más. Cuando te enfrentas a grandes cambios o pérdidas en tu vida, ¿cómo equilibras las preocupaciones prácticas con seguir el llamado de tu corazón para ayudar a los demás? Comparte tus opiniones en los comentarios a continuación. Tu historia podría ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar hoy.